La ciudad de Oyobel se agazapaba bajo un cielo que nunca se despejaba, un velo gris de niebla aferrándose a sus tejados torcidos y árboles esqueléticos. Era el tipo de lugar donde las historias se enconaban, relatos de mineros perdidos en la vieja cantera, de voces llevadas por el viento, de maldiciones grabadas en la tierra. Clarence Sapp no creía en maldiciones. Creía en el trabajo duro, en las manos callosas, en la voluntad obstinada de seguir adelante cuando todo lo demás se desmoronaba. Pero, sobre todo, creía en su hijo, Jamie. Clara tenía 42 años, aunque las líneas en su rostro la hacían parecer mayor, marcas talladas por años de criar a Jamie sola después de que su padre se marchara. Era delgada y fuerte, con el cabello oscuro salpicado de gris, siempre recogido en una trenza práctica. Sus manos llevaban las cicatrices de una costurera que había remendado su vida puntada a puntada. Jamie, con 12 años, era su reflejo en algunos aspectos, los mismos ojos verdes afilados, la misma determinación silenciosa, pero donde Clara era tierra firme, él era un soñador. Había heredado la curiosidad de su padre, siempre hurgando en graneros abandonados o dibujando la maquinaria oxidada que salpicaba los bordes de Oyobel. A Clara no le importaba. Lo mantenía fuera de problemas, y Dios sabía cuánto necesitaba esa paz. Aquella mañana de sábado, el aire era espeso y húmedo, del tipo que se filtra en los huesos. Clara estaba en el fregadero de la cocina, lavando los platos del desayuno, 2 platos desportillados, 2 tazas de té aguado, cuando Jamie irrumpió por la puerta trasera. Con las zapatillas embarradas y las mejillas encendidas por la emoción. «Mamá, tienes que ver esto», y dijo, agitando un mapa arrugado que había dibujado él mismo. «Encontré algo en la cantera. Hay una entrada a un túnel que nunca había visto antes. Está escondida detrás de unas rocas, pero te juro que está ahí». Clara se giró, secándose las manos con un trapo. «¿La cantera?» «Jamie, sabes que no me gusta que vayas allí. No es seguro». «Está bien, mamá. Soy cuidadoso. Por favor. Solo esta vez. Podemos ir juntos». Sus ojos brillaban con esa mirada suplicante a la que nunca podía resistirse, la que le recordaba al niño pequeño que alguna vez le pedía cuentos para dormir sobre valientes exploradores. Suspiró, mirando por la ventana la niebla que se espesaba. La cantera se encontraba en el borde occidental del pueblo, una cicatriz abierta que quedó de los días de minería de Oyobel, abandonada décadas atrás después de un derrumbe que mató a la mitad de la cuadrilla. Los habitantes del pueblo la evitaban, murmurando sobre espíritus inquietos atrapados debajo. Clara no creía en esas historias de fantasmas, pero sabía que el terreno era inestable. Aún así, la sonrisa de Jamie era una luz rara en su mundo gris, y no podía obligarse a apagarla. «Está bien», dijo, tirando el trapo sobre el mostrador. «Pero será rápido. Entramos y salimos. Y te quedas cerca». Jamie soltó un grito de alegría y corrió a buscar su mochila. Clara se puso su abrigo, una prenda raída que había remendado demasiadas veces, y lo siguió hacia la niebla. El camino hasta la cantera tomó 20 minutos, con la niebla amortiguando el sonido de sus pasos sobre la grava. Jamie hablaba sin parar, sobre los mineros, las máquinas, los secretos que estaba seguro de que escondía la cantera. Clara lo escuchaba a medias, con la mirada atenta al horizonte y el estómago encogiéndose con cada paso. Cuando llegaron al borde, el pozo se abrió ante ellos, un cuenco irregular de piedra rota y metal retorcido. El aire olía a tierra mojada y algo más punzante, como óxido o sangre. «Ahí». Jamie señaló un grupo de rocas cerca del borde norte. «Detrás de esas. Lo vi ayer». Clara entrecerró los ojos, siguiendo la dirección de su dedo. Las rocas parecían normales, pero Jamie ya estaba bajando la pendiente, ágil como una cabra. Soltó una maldición y fue tras él, sus botas resbalando sobre la grava suelta. Para cuando lo alcanzó, él estaba palanqueando una losa de piedra con un palo, revelando una estrecha abertura, apenas lo suficientemente ancha para un niño o una mujer decidida. «¿Ves?», y dijo Jamie, sin aliento. «Es un túnel. Sabía que estaba aquí». Clara se agachó y miró en la oscuridad. Una leve corriente de aire rozó su rostro, llevando consigo un olor a descomposición. «Y Jamie, esto no me gusta. Deberíamos». El suelo tembló. Al principio fue sutil, una vibración que pudo haber confundido con su propio pulso. Luego la tierra gruñó,
Un sonido profundo y gutural que le recorrió la espalda como un escalofrío. Los ojos de Jamie se abrieron de par en par, antes de que Clara pudiera alcanzarlo, la losa que había movido se deslizó. Las rocas cayeron. Un estruendo llenó el aire. El suelo bajo sus pies cedió. Jamie. Clara se lanzó, sus dedos aferrándose a su muñeca mientras caían. El polvo le llenó los pulmones, las piedras golpearon su cuerpo y, luego, oscuridad. Cuando recobró el sentido, el dolor era su mundo. Su cabeza palpitaba, su brazo izquierdo gritó cuando intentó moverlo. Parpadeó, tosiendo, con el sabor metálico de la sangre en la boca. El aire estaba cargado de polvo, y el silencio era peor que el estruendo. Tanteó a ciegas, con el pánico apretándole el pecho. ¿Y Jamie? Su voz era un hilo quebrado. Jamie. Un gemido suave le respondió. Gateó hacia él, ignorando el dolor en su brazo, hasta que sus manos lo encontraron, cálido, vivo, acurrucado contra una pared de piedra irregular. Mamá, murmuró él, con voz diminuta. Estoy aquí, cariño. Estoy aquí. Lo abrazó, su cabeza contra su pecho, sus dedos apartando la tierra de su rostro. Su respiración era superficial, pero estaba entero. Besó su frente, sus lágrimas abriendo surcos en la mugre de sus mejillas. Estaban atrapados. El túnel se había derrumbado, sellándolos en un bolsillo de tierra y piedra. Arriba, no se escuchaba nada, ni voces, ni viento, solo el peso del mundo presionando sobre ellos. Clara lo sostuvo con más fuerza, su mente corriendo en busca de una salida. Tenían que encontrarla. Tenían que salir. Afuera, Oyobel estaba de luto. El derrumbe fue reportado por un granjero que vio la nube de polvo. Los equipos de búsqueda exploraron la cantera, pero la niebla y los escombros inestables hicieron imposible avanzar. Después de 2 días, el sheriff canceló la búsqueda. Se han ido, dijo con voz pesada. Nadie podría haber sobrevivido. Se celebró un funeral, breve y sombrío. Un ataúd vacío, cubierto de flores blancas, fue enterrado en el cementerio del pueblo, un símbolo de Clara y Jamie, perdidos para siempre. Los habitantes lloraron, susurraron oraciones y se alejaron, sin saber que aún resonaban débiles y desesperados gritos bajo la tierra. Clara no sabía del ataúd. No sabía que el pueblo había perdido la esperanza. Todo lo que sabía era el latido de Jamie contra el suyo y la promesa que susurró en la oscuridad. Voy a sacarnos de aquí. Te lo juro. Pero la oscuridad le susurró de vuelta. El aire en el pequeño espacio era rancio, pesado con polvo y el amargo olor del miedo. Cada respiración le dolía en el pecho, sus costillas magulladas por la caída, pero se obligó a mantener la calma. Jamie temblaba en sus brazos, su pequeño cuerpo apretado contra ella, como si pudiera protegerlo de la sofocante verdad, estaban sepultados vivos. La tenue luz que había filtrado entre los escombros durante el derrumbe se había desvanecido, tragada por una negrura tan absoluta que parecía tener vida propia, presionando su piel como terciopelo húmedo. Mamá. La voz de Jamie era un hilo frágil y desgastado. Vamos a morir. No, dijo Clara, demasiado rápido, demasiado tajante. Suavizó su tono, pasándole la mano por el cabello enmarañado. No, cariño. Vamos a estar bien. Alguien vendrá por nosotros. Nos escucharán. Solo tenemos que resistir. No lo creía. El silencio arriba era una lápida, sellando su destino. Había gritado hasta desgarrarse la garganta, golpeado las rocas hasta que sus nudillos sangraron, pero la única respuesta fue el eco de su propia desesperación. Aún así, mintió por él. Siempre había mentido por él, cuando el casero llamaba a la puerta, cuando la despensa estaba vacía, cuando la ausencia de su padre le había abierto un hueco en el corazón. Había cosido su vida con medias verdades y un amor obstinado, y no iba a detenerse ahora. Jamie se movió, gimiendo de dolor. Me duele la pierna, susurró. Creo que está atrapada. El corazón de Clara se encogió. Pasó las manos por su cuerpo, cuidadosa pero urgente, hasta sentir el borde afilado de una roca presionando su pantorrilla. Sus dedos se humedecieron con sangre tibia y pegajosa, y contuvo un sollozo. Está bien, dijo con voz firme. Voy a sacarla. No te muevas. Arañó la piedra con las uñas, rompiéndolas, mientras su brazo roto le ardía de dolor. La roca cedió,
Luego se movió, y Jamie gimió cuando quedó libre. Clara rasgó un pedazo de su manga y lo ató firmemente alrededor de su pierna para detener la hemorragia. Listo, dijo, besándole la frente. Como nuevo. Él le sonrió débilmente, pero sus ojos estaban vidriosos, su piel fría y húmeda. Choque, pensó Clara, o pérdida de sangre. Tenía que mantenerlo despierto, mantenerlo luchando. Háblame, Jamie. Cuéntame sobre ese túnel que encontraste, ¿qué creías que había dentro? No sé, tal vez un tesoro. O cosas viejas de los mineros. Como en esas historias que me leías, sobre piratas y cuevas. ¿Piratas, eh? Clara forzó una risa, aunque sonó más a un sollozo. Quizás encontremos un cofre lleno de oro aquí abajo. Entonces compraremos esa casita junto al río que tanto te gusta. Con un porche, murmuró. Y un perro. Sí. Uno grande y tonto que se coma todos tus calcetines. Jamie rió, un sonido pequeño y roto, y Clara se aferró a él como a un salvavidas. Movió las manos a tientas en la oscuridad, buscando algo, una herramienta, una grieta en la pared, un milagro. Sus dedos rozaron algo frío y duro, no piedra, sino metal. Lo sacó, una caja oxidada no más grande que un libro, sus bordes afilados contra sus palmas. ¿Qué es eso?, preguntó Jamie, asomándose sobre su hombro. No lo sé. Clara la giró, sintiendo un broche. Se abrió con un quejido, dejando caer su contenido en su regazo, un papel doblado y algo pequeño, que brillaba tenuemente incluso en la oscuridad. Desplegó el papel con manos temblorosas. Era un mapa, crudo y descolorido, marcado con líneas y símbolos que no podía descifrar. El objeto brillante era un relicario, deslustrado pero intacto, con el cierre atascado. ¿Un mapa? La voz de Jamie se animó, un destello de su antigua curiosidad rompiendo la negrura. Mamá, tal vez nos lleve a la salida. Clara trazó las líneas con el dedo, su pulso acelerándose. El mapa parecía esbozar los túneles de la cantera, y un camino en zigzag ascendía, hacia lo que podría ser un viejo pozo de mina. La esperanza parpadeó, frágil pero real. Puede que tengas razón, dijo. Lo seguiremos. Pero primero, descansa un poco. Voy a averiguar dónde estamos. Guardó el mapa en su abrigo, aferrando el relicario como si pudiera anclarla. Jamie asintió, apoyándose contra la roca, su respiración superficial pero constante. Clara escudriñó su prisión, sus ojos adaptándose a la penumbra. Las paredes eran irregulares, llenas de grietas, y el techo se inclinaba ominosamente. No tenían mucho tiempo, el aire se estaba agotando, y las rocas podían moverse otra vez. Entonces lo oyó. Un susurro, bajo y gutural, como el viento filtrándose por una tubería rota. Venía de ninguna parte y de todas partes, enroscándose en sus oídos. Se congeló, conteniendo la respiración. Jamie, ¿escuchaste? Mamá. Su voz era diminuta, aterrorizada. Yo también lo oí. La piel de Clara se erizó. Lo atrajo más cerca, su brazo como un escudo. No es nada, dijo, aunque su voz tembló. Solo el aire moviéndose. Los túneles viejos hacen eso. Pero no era nada. El susurro creció, formando una palabra, Jamie, alargada y lastimera, como un lamento salido de las profundidades. Jamie gimió, enterrando su rostro en su costado. Sabe mi nombre, dijo, castañeteando los dientes. No, no lo sabe, espetó Clara, más fuerte de lo que quería. Está en tu cabeza. Estamos cansados, eso es todo. Concéntrate en mí, ¿de acuerdo? En el mapa. Vamos a salir de aquí. No se atrevió a admitir que ella también lo había oído, claro como el agua. Su mente buscó desesperadamente una explicación lógica, corrientes de aire, ecos, cualquier cosa menos lo imposible. Se le vinieron a la cabeza las historias de fantasmas de Oyobel, cuentos que siempre había desechado como tonterías. Mineros atrapados para siempre, llamando desde la oscuridad. Sacudió la idea, aferrándose con más fuerza al relicario. Estaba frío, más de lo que debería estar, y por un instante, juró que lo sintió latir. Mamá, susurró Jamie, tengo miedo. Lo sé. Apoyó su frente contra la de él, su voz firme a pesar del terror que la devoraba por dentro. Pero estoy aquí.
No dejaré que nada te pase. Estamos juntos, y eso es suficiente. Y, arriba, la ciudad dormía, ajena a los susurros que esperaban en la oscuridad. El ataúd descansaba sobre un soporte de madera, un simple pino cubierto de lirios blancos que caían mustios por la humedad. Estaba vacío, un símbolo de pérdida más que un recipiente para cuerpos, pero el peso de él oprimía cada pecho. El reverendo Polk se encontraba a la cabecera, su Biblia temblando en sus manos mientras leía el Salmo 23, su voz quebrándose en el valle de sombra de muerte. La multitud era pequeña, Clara nunca había sido de muchas amistades, pero los que asistieron lloraban abiertamente, sus sollozos mezclándose con el susurro de las hojas. Margaret Ensap se mantenía aparte, con un abrigo demasiado fino para el frío, sus ojos enrojecidos pero secos. Hermana mayor de Clara por 5 años, era un espectro de mujer, alta, demacrada, su cabello rubio apagado por el tiempo y el remordimiento. No había hablado con Clara en una década, no desde la pelea por el testamento de su madre, no desde que Margaret la llamó una necia terca y salió de su vida. Ahora Clara se había ido, y Jamie con ella, y Margaret sentía el silencio como un cuchillo. Debería haber estado allí. Debería haber dicho algo, cualquier cosa, antes de que fuera demasiado tarde. El ataúd descendió a la tierra, las cuerdas crujiendo mientras los sepultureros trabajaban. Un leve temblor recorrió el suelo, tan sutil que podría haber sido un escalofrío, y la respiración de Margaret se detuvo. Miró a su alrededor, pero nadie más pareció notarlo, demasiado perdidos en sus lágrimas o sus oraciones. La tierra cayó en terrones, golpeando la madera, y el sonido resonó en su cabeza. Quiso gritar, arañar la tierra, arrastrar a Clara de vuelta y suplicar perdón. En cambio, se quedó inmóvil, los lirios difuminándose entre lágrimas no derramadas. El reverendo Polk cerró su Biblia. Ceniza a la ceniza, murmuró, y la multitud se dispersó, dejando la tumba a la niebla y al silencio. Margaret se quedó atrás, observando el montículo fresco, las flores resaltando contra la tierra oscura. Lo siento, susurró, demasiado tarde, demasiado bajo. El viento se lo llevó. Abajo, en las entrañas de la cantera, Clara no sabía del funeral. No sabía que su nombre estaba grabado en una lápida, que el mundo la había enterrado. Todo lo que sabía era el mapa en sus manos, el relicario colgando de su cuello y el niño apoyado contra su costado. La respiración de Jamie era irregular, su pierna hinchada bajo el vendaje improvisado, pero se aferraba a la conciencia, su confianza en ella un frágil hilo que los mantenía unidos. Estamos cerca, dijo Clara, trazando el mapa con un dedo ensangrentado. El papel era quebradizo, su tinta borrosa, pero lo había descifrado, un túnel que serpenteaba hacia arriba, terminando en lo que parecía un viejo pozo de mina. ¿Ves esto? Es una salida antigua. Los mineros la usaban para sacar el mineral. Si llegamos allí, salimos. Jamie asintió, sus ojos entrecerrados. ¿Estás segura? Tan segura como puedo estar. Forzó una sonrisa, aunque su garganta ardía con la duda. El mapa era un salvavidas, pero el túnel al que apuntaba estaba bloqueado por un muro de escombros, rocas y vigas astilladas del derrumbe. Había estado cavando durante horas, sus manos en carne viva, su brazo roto palpitando con cada movimiento. Los susurros no habían regresado, pero el silencio era peor, denso con una amenaza invisible, como si la oscuridad estuviera observando. Mamá, dijo Jamie de repente, su voz pequeña. Vi algo. Clara se quedó inmóvil, su mano sobre una piedra afilada. ¿Qué? Allí. Señaló débilmente hacia la penumbra, donde la pared se curvaba en sombras. Una persona. Nos estaba mirando. Su pulso se disparó, pero mantuvo el rostro sereno. Aquí no hay nadie, Jamie. Solo nosotros. Estás cansado, eso es todo. Él sacudió la cabeza, insistente. Lo vi. Alto. Delgado. Sin ojos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Se giró, entrecerrando los ojos en la oscuridad, pero no vio nada, solo el negro infinito de su tumba. Es tu imaginación, me dijo, aunque su propia mente dibujó la imagen, cadavérico, sin ojos, esperando. Se sacudió la sensación y apretó el relicario. Ayúdame con esta piedra. Casi lo logramos. Jamie no discutió, aunque sus manos temblaban mientras empujaba los escombros. Juntos trabajaron, piedra por piedra,
hasta que una leve corriente de aire acarició sus rostros, una bocanada de aire más fresco, con un toque de humedad y óxido. El corazón de Clara dio un vuelco. Ahí está, dijo, empujando con más fuerza. Lo logramos. El montón de escombros se desplazó, revelando un estrecho hueco, apenas lo suficientemente grande para arrastrarse. Más allá, el túnel se extendía hacia arriba, sus paredes toscas y húmedas. Clara ayudó a Jamie a avanzar, su peso pesado contra ella, y se deslizaron dentro del pasaje. El aire era más fresco aquí, pero los susurros regresaron, suaves al principio, luego más fuertes, un coro de murmullos ininteligibles. Jamie. Clara. Quédense. Ella apretó la mandíbula, ignorándolo. Sigue moviéndote, le dijo, su voz un salvavidas en la oscuridad. Ya casi estamos. Pero el túnel no estaba vacío. Mientras avanzaban, el relicario se enfrió contra su pecho, y la mano de Jamie se aferró con más fuerza a la suya. Está detrás de nosotros, susurró, temblando. El hombre sin ojos. Clara no miró atrás. No podía. Tiró de Jamie hacia adelante, diciéndose que no era real, que estaban solos. Pero los susurros lo siguieron, y la oscuridad pareció espesarse, como si algo, o alguien, se acercara. Arriba, el cementerio permanecía en silencio, el ataúd sellado bajo su manto de tierra. El temblor había cesado, inadvertido por el pueblo en duelo. Pero en lo profundo, la tierra recordaba, y la historia estaba lejos de terminar. La noche cayó sobre Oyobel, la niebla espesándose hasta que el pueblo pareció flotar en un limbo gris. El cementerio estaba desierto, los últimos dolientes hacía tiempo que se habían ido, dejando solo al viento para agitar los lirios marchitos sobre la tumba de Clara y Jamie. El viejo Grayson, el cuidador, recorría las filas con su linterna, su aliento formando nubes blancas en el aire frío. Llevaba 40 años trabajando en el cementerio, había visto todo tipo de penas, pero algo en ese ataúd vacío le carcomía por dentro. No estaba bien enterrarla nada, sin cierre, sin paz. Se detuvo junto al montículo fresco, la tierra aún suelta, las flores marchitas. Su linterna proyectó un brillo trémulo, las sombras danzando sobre la lápida, Clara en Sab y Jamie en Sab, tomados demasiado pronto. Grayson murmuró una oración y entonces se quedó helado. Un sonido, débil, rasposo, como uñas contra madera, venía de abajo. Contuvo el aliento, aguzando el oído. Ahí estaba otra vez, más fuerte, insistente. Arañazos. Desde el ataúd. Su corazón se detuvo. Acercó la linterna, la luz temblando en su agarre. El suelo se estremeció, un leve movimiento que hizo rodar pequeñas piedras. Entonces, la tierra se hinchó, elevándose como si algo empujara desde abajo. Grayson retrocedió, la linterna cayendo al césped. Los arañazos se convirtieron en golpes, rítmicos y urgentes, y el ataúd, juró que lo vio, se movió, un crujido de madera rompiendo el silencio. Santo Dios, jadeó, persignándose. Giró y corrió, su pierna mala arrastrándose, su mente un torbellino de miedo e incredulidad. Para cuando llegó a la plaza del pueblo, sus gritos despertaron a la mitad de Oyobel. Se mueve, gritó, su voz quebrada. Del ataúd se está moviendo, no están muertos. Debajo, Clara no escuchó el caos arriba. No sabía que el pueblo se estaba agitando, que su tumba se estaba convirtiendo en una historia de terror. Todo lo que sabía era que el agua helada le llegaba hasta las rodillas, que las paredes del túnel estaban resbaladizas con musgo y desesperación. Ella y Jamie habían gateado hasta el pozo marcado en el mapa, la esperanza creciendo a medida que el aire se volvía más fresco, hasta que el pasaje descendió y se inundó, formando una oscura laguna que bloqueaba su camino. El agua era gélida, alimentada por algún manantial subterráneo, y se extendía en la oscuridad, su superficie ondulando con cada movimiento. Mamá, está muy fría, dijo Jamie, sus dientes castañeteando. Se aferraba a su brazo, su pierna herida colgando inútilmente. No podemos nadar en esto. Tenemos que hacerlo, respondió Clara, su voz firme a pesar del temblor en su pecho. Apretó la caja de metal, mapa y relicario dentro, y la metió en su abrigo. El pozo de ventilación está al otro lado. Es nuestra salida. Te llevaré. Los ojos de Jamie se abrieron de par en par, vidriosos por la fiebre y el miedo. ¿Y si nos ahogamos? Y no lo haremos. Le sostuvo el rostro,
sus manos firmes a pesar de la sangre y la suciedad. Te tengo. Siempre. Él asintió, confiando en ella porque no tenía otra opción. Clara avanzó, el agua mordiendo su piel, subiéndole a la cintura, luego al pecho. Levantó a Jamie sobre sus hombros, sus brazos rodeando su cuello, su peso arrastrándola hacia abajo. El frío era un ser vivo, clavando sus garras en sus pulmones, pero siguió adelante, un paso, luego otro, el túnel estrechándose a su alrededor. Los susurros regresaron, más fuertes ahora, una cacofonía de voces superpuestas, suplicantes, gritando. Quédate. Quédate con nosotros. Clara apretó los dientes, su brazo roto palpitando mientras se apoyaba contra la pared. Cállense, murmuró, su aliento empañando el aire. Jamie gimió, su agarre apretándose. Está aquí, susurró, su voz apenas audible sobre el chapoteo del agua. El hombre sin ojos. Clara no miró. No podía. El agua le llegaba a la barbilla, el peso de Jamie tirando de ella hacia abajo. Pateó con más fuerza, sus piernas ardiendo, su visión nublándose. El túnel se inclinaba hacia arriba, podía sentirlo, pero la corriente la resistía, una mano implacable tirando de ella hacia atrás. Su pie resbaló y se hundió, el agua inundando su boca, su nariz. El grito de Jamie se ahogó, burbujas explotando a su alrededor. Se aferró a la superficie, saliendo con un jadeo, Jamie tosiendo contra su cuello. Aguanta, balbuceó, su voz áspera. Los susurros aumentaron, un aullido de angustia, y lo sintió, una presencia, pesada y cercana, rozando su piel como una sombra hecha carne. No miró atrás. Nadó, su cuerpo gritando, su amor por Jamie siendo el único combustible que le quedaba. Delante, el agua se hacía menos profunda, el túnel ensanchándose en un saliente. Clara se arrastró fuera, arrastrando a Jamie con ella, colapsando sobre la piedra húmeda. Él tosió, temblando violentamente, pero estaba vivo. Ella lo abrazó, su pecho subiendo y bajando, sus ojos recorriendo la oscuridad. El pozo de ventilación estaba allí, una escalera oxidada ascendiendo hacia las sombras, la promesa del mapa al alcance. «Pues lo logramos», dijo, su voz quebrada por el alivio. «Vamos a salir». Jamie no respondió. Su mirada estaba fija detrás de ella, amplia y sin parpadear. «Todavía está ahí», susurró. Clara se giró, su corazón martillando. El agua se ondulaba, aunque ellos no se habían movido. Algo se agitaba debajo, una figura, vaga y alta, elevándose lentamente. Sin ojos, solo cuencas vacías, una boca estirada en un grito silencioso. Los susurros rugieron, «Quédate», y el aire se volvió más frío, el relicario quemando contra su pecho. «Sube», ordenó, empujando a Jamie hacia la escalera. Él obedeció, sus manos resbalando en los peldaños, su pierna herida ralentizándolo. Clara lo siguió, su brazo roto inútil, su mano buena aferrándose al metal. La presencia se acercaba, el agua salpicando como si algo avanzara a través de ella. No miró hacia abajo. Subió, su respiración entrecortada, los sollozos de Jamie resonando arriba. Arriba, la historia de Grayson se propagaba como fuego. Los habitantes del pueblo se reunieron, algunos con palas, otros con cruces, sus voces una mezcla de miedo y esperanza. «Desentiérrenlo», y gritó alguien. «¿Qué es una señal?», clamaron otros. El ataúd esperaba, temblando en su tumba, mientras las primeras paladas de tierra golpeaban la madera. Abajo, Clara subía, la oscuridad cerrándose, los susurros persiguiéndola. La escalera temblaba bajo las manos de Clara, el metal oxidado desmoronándose con cada paso. Su brazo roto colgaba inútil, un peso muerto que gritaba de dolor, pero seguía subiendo, impulsada por la respiración entrecortada de Jamie sobre ella. El pozo se estiraba hacia arriba, una garganta angosta de piedra y sombra, el aire volviéndose más helado cuanto más ascendían. Detrás, el agua chapoteaba, antinatural, rítmica, como si algo lo siguiera. Los susurros se fusionaron en un lamento bajo y penetrante, un sonido que se hundía en su cráneo y devoraba su cordura. «Y sigue subiendo», Jamie jadeó, su voz ronca de tanto gritar, de tragar agua. «Ya casi llegamos». No respondió, pero sus zapatillas chirriaban contra los peldaños, una débil certeza de que aún se movía. La mano buena de Clara resbaló, cubierta de sudor y sangre, y se sostuvo,
su pecho golpeando la escalera. Se atrevió a mirar hacia abajo, oscuridad, agua ondulante y una silueta alta y demacrada, elevándose desde la inundación. Sin ojos, solo huecos, su cabeza inclinada como si estuviera escuchando. Su estómago se revolvió, y apartó la mirada, trepando más rápido. La escalera terminaba abruptamente, arrojándolos a una cámara, un bolsillo hueco en el corazón de la cantera. Clara se tambaleó al subir, arrastrando a Jamie con ella. Él se desplomó a su lado, su respiración superficial, su rostro pálido bajo la suciedad y la sangre. La cámara era amplia, sus paredes cubiertas de grabados toscos, espirales, calaveras, manos que se extendían hacia arriba. Huesos cubrían el suelo, quebradizos y amarillentos, algunos partidos. Clara se puso de pie de un salto, su corazón martilleando. Oh, Jamie, levántate. Tenemos que movernos. Él gimió, sujetándose la pierna, pero asintió, obligándose a incorporarse. Clara escaneó la habitación, sus ojos buscando la caja metálica aún metida en su abrigo. La sacó de un tirón, forcejeando con el pestillo. Se abrió de golpe, derramando el mapa, ahora empapado y rasgado, y el relicario sobre la piedra. El relicario brillaba tenuemente, un destello enfermizo. Lo agarró, sus dedos temblando, y lo abrió. Dentro, una fotografía descolorida, un hombre con casco de minero, su rostro sombrío, y una nota arrugada debajo. La desplegó, el papel desmoronándose en los bordes. Las palabras eran temblorosas, la tinta borrosa por el tiempo. Para quien encuentre esto, cuidado con la maldición. Enterrado con el relicario, te unes a nosotros. 3 noches para escapar, o los muertos te reclamarán. Fracasé. No lo hagas. Abajo, un nombre, Elías Crane, 1897. La sangre de Clara se congeló. 3 noches. No sabía cuánto tiempo llevaban atrapados, ¿horas? Un día, pero el peso de esas palabras se hundió en su pecho. Los susurros, el hombre sin ojos, el ataúd moviéndose. No era locura. Era real. Jamie sollozó detrás de ella. Aún está aquí. Clara levantó la vista. El hombre sin ojos la observaba. La figura se detuvo, inclinando la cabeza, como si estuviera considerando. El aire se quedó inmóvil, el lamento reduciéndose a un murmullo. La respiración de Clara se entrecortó, su pecho apretado por el miedo y la determinación. Daría cualquier cosa, todo, por Jamie. El relicario ardía en su mano, quemando su piel, pero lo sostuvo en alto, como una ofrenda. Por un momento, nada. Luego, la figura retrocedió, fundiéndose con las sombras, el resplandor en las paredes apagándose. Clara exhaló, sus rodillas cediendo, pero antes de que pudiera caer, el suelo tembló violentamente. Grietas partieron el techo, rocas cayeron, la cámara entera gimiendo como si la propia tierra los rechazara. «Mamá», gritó Jamie, tirando de su brazo. Ella se irguió de golpe, la adrenalina inundándola. ¡Corre! Agarró la caja, metiendo el mapa y la nota dentro, y empujó a Jamie hacia la única salida, un estrecho túnel que se ramificaba desde la cámara. El relicario colgaba de su cuello, su calor desvaneciéndose, pero el peso de la maldición aún persistía, como una sombra sobre su alma. Tropezaron dentro del pasaje, las paredes cerrándose a su alrededor, el aire espeso con polvo. Detrás de ellos, la cámara se derrumbó, un rugido de piedra y hueso, sellando el horror, o eso esperaba ella. Jamie tropezó, su pierna herida fallando, y Clara lo levantó, cargándolo a medias mientras corrían. El túnel serpenteaba, el suelo irregular, pero una tenue corriente de aire rozó su rostro, aire fresco, distante pero real. Estamos cerca, jadeó, su voz un ancla para ambos. Aguanta, Jamie. Vamos a salir. Él asintió, lágrimas surcando su rostro, su confianza en ella inquebrantable. El túnel ascendía, el aire más fresco, más limpio. Los pulmones de Clara ardían, su brazo roto era un incendio de dolor, pero siguió adelante, el peso de Jamie manteniéndola firme. Detrás de ellos, la tierra se aquietó, el derrumbe de la cámara convirtiéndose en un trueno amortiguado. Los susurros habían desaparecido, la presencia se había disipado, por ahora. Pero la advertencia de la nota resonaba, 3 noches. El tiempo se deslizaba, y los muertos eran pacientes. Arriba, Oyobel hervía con la historia de Grayson.
Las linternas flotaban en la niebla, las palas listas sobre la tumba. El ataúd aún temblaba, un misterio arañando su camino hacia la superficie. Abajo, Clara corría, su hijo en brazos, la maldición siguiéndolos como una sombra. Las calles de Oyobel bullían de pánico, la niebla resplandeciendo débilmente con el parpadeo de linternas y antorchas. El relato sin aliento de Grayson había encendido el pueblo como yesca seca. Sus palabras, el ataúd se está moviendo, difundiéndose de puerta en puerta. Para la medianoche, una multitud se había congregado en las puertas del cementerio, sus voces una maraña de incredulidad, terror y esperanza salvaje. Palas brillaban en la bruma, aferradas por manos temblorosas de propósito o temor. Margaret Ensaf se abrió paso, su abrigo ondeando, su rostro marcado por una ferocidad que no había sentido en años. Había oído el delirio de Grayson en la taberna, la mitad del pueblo lo descartó como un borracho, pero ella había visto el temblor en el funeral, sentido la extrañeza de esa tumba vacía. Clara era su hermana, terca y feroz, y Jamie era su sobrino, un niño callado que una vez la llamó tía Max. No estaban muertos. No dejaría que lo estuvieran. Cavamos, ordenó, arrebatando una pala de manos de un granjero vacilante. Ahora. Algunos la siguieron, Grayson, aún pálido y murmurando oraciones. El sheriff, renuente pero influenciado por la multitud, un puñado de vecinos impulsados por la culpa o la curiosidad. Otros se quedaron atrás, aferrándose a cruces o susurrando sobre maldiciones. Son los muertos de la cantera, siseó la anciana viuda Tate, sus ojos salvajes. Han venido por Clara y el niño, cavar solo los despertará más. Cállate, espetó Margaret, clavando su pala en la tierra. El primer terrón cayó, y el temblor del ataúd se intensificó, un golpe sordo y constante que silenció a los incrédulos. La multitud se precipitó hacia adelante, las palas golpeando la tierra, sus alientos empañando el aire. La tumba se abrió como una herida, revelando la caja de pino, su tapa arañada y astillada desde dentro. El sheriff la forzó a abrir, los goznes chirriando. Vacía, excepto por las marcas de garras talladas en la madera, profundas y frenéticas. Jadeos recorrieron la multitud. «Están vivos», gritó alguien. «Es un espíritu vengativo», chilló otro. Puños se apretaron, voces se alzaron, y el pueblo se dividió, mitad clamando por buscar en la cantera, mitad retrocediendo por miedo a los espectros. Margaret se quedó sobre el ataúd, su pala temblando, su mente fija en el rostro de Clara. «Vamos por ustedes», susurró, una promesa a la oscuridad. Abajo, Clara no sabía que el pueblo estaba dividido. No escuchaba las palas ni los gritos. Todo lo que conocía era las paredes irregulares del túnel, el peso de Jamie contra ella y la persecución implacable a sus espaldas. El derrumbe de la cámara les había dado unos momentos, pero el aire volvió a vibrar, espeso con susurros, frío con intención. El minero sin ojos había regresado, una sombra en su visión periférica, su presencia una presión en su columna vertebral. «Mamá, no puedo», jadeó Jamie, su voz quebrándose. Su pierna se arrastraba, el vendaje empapado de sangre, su fiebre abrazándolo. El brazo de Clara dolía, sus huesos rotos crujiendo con cada paso, pero lo alzó más alto, cargándolo a medias por el estrecho pasillo. «Si puedes», dijo ella, su tono feroz, inquebrantable. «Estamos tan cerca, Jamie. Siento el aire. Es fresco. Ya casi salimos». El túnel se inclinó más, el suelo resbaladizo por la humedad. La corriente de aire se fortaleció, una promesa de libertad, pero los susurros aumentaron. «Quédate. Quédate con nosotros», y la silueta del minero se hizo más nítida, sus dedos esqueléticos rozando las paredes. «Déjalo», jadeó ella, su voz una súplica y una orden. «Tomaste tu trato. Soy tuya, solo déjalo ir». La figura se detuvo, sus cuencas vacías brillando con la tenue luz del relicario. Por un momento, creyó que funcionaba, pero el túnel tembló, un rugido bajo que hizo rodar piedras. Jamie gritó, aferrándose a ella, y la determinación de Clara se endureció. «No», gruñó, avanzando. «No te lo llevas. No nos llevas a ninguno». El pasaje se estrechó, obligándola a gatear. Su brazo roto rozó la piedra, un dolor abrasador que nubló su vista, pero avanzó, centímetro a centímetro, el lamento del minero en sus oídos. La luz apareció adelante. «Ve», urgió a Jamie. «Croble hasta la luz». Él dudó,
sus ojos suplicantes. No sin ti. Estoy justo detrás, mintió ella, su voz suave, quebrándose. Ve. La niebla envolvía a Clara y Jamie, una manta fría y húmeda que ahogaba sus respiraciones entrecortadas. Yacían al borde de la cantera, libres de las fauces del túnel, pero no de su sombra. El cuerpo de Clara era un mapa de dolor, su brazo roto era un tormento palpitante, sus piernas entumecidas por la escalada, sus pulmones ardiendo por el polvo y el agua. Jamie se acurrucaba contra ella, su piel ardiente por la fiebre pegada a su costado, su pierna herida hinchada e inerte. El aire era fresco, con un filo cortante de lluvia, pero la libertad se sentía como una burla cruel. Estaban fuera, pero no a salvo. Mamá, susurró Jamie, su voz un ruego deshilachado. Estoy tan cansado. Y lo sé, cariño, dijo Clara, apartando su cabello húmedo. Solo un poco más. Encontraremos ayuda. Alguien vendrá. No sabía si era verdad, pero diría cualquier cosa para mantenerlo luchando. El derrumbe del túnel resonaba en sus oídos, un rugido sordo que se disipó en el silencio. El relicario se había perdido, enterrado con el minero, y los susurros se habían detenido, pero el peso de la maldición persistía, un escalofrío en sus huesos. 3 noches, advertía la nota. ¿Cuánto tiempo había pasado? 1, 2. El tiempo se desdibujaba en la oscuridad, y la incertidumbre la carcomía. Se obligó a levantarse, conteniendo un gemido cuando su brazo roto osciló inútilmente. Vamos, dijo, ayudando a Jamie a ponerse de pie. Él tambaleó, apoyándose en ella, su confianza un puñal en su pecho. La cantera se extendía a su alrededor, un laberinto de escombros y niebla, el pueblo una mancha lejana de luz. Clara eligió una dirección, cualquier dirección, y avanzó tambaleante, medio cargándolo, su fuerza una brasa a punto de apagarse. El suelo descendía, resbaladizo por el lodo, y sus botas patinaron. Se sostuvo a duras penas, pero el peso de Jamie la desequilibró y ambos cayeron, rodando hasta un zanjón poco profundo. El dolor explotó en su brazo, un grito blanco y abrasador que sofocó en su garganta. Jamie cayó a su lado, su quejido quebrado y agudo. Jamie. Y Clara se arrastró hasta él, las manos temblorosas al revisar su pierna. El vendaje estaba empapado, la sangre filtrándose, su rostro ceniciento, sus ojos revoloteando. Quédate conmigo, suplicó, sujetando su rostro. Mírame. Él lo intentó, pero su mirada estaba desenfocada. Mamá. No puedo. Sí puedes. Su voz se quebró, la desesperación filtrándose. Eres fuerte. Más fuerte que yo. Estamos tan cerca. Pero no lo estaban. La zanja era una trampa, sus paredes empinadas y frágiles, la niebla ocultando el cielo. El corazón de Clara se hundió, la culpa una ola arrolladora. Ella lo había llevado hasta allí, lo había dejado explorar la cantera, había fallado en protegerlo. Ahora él se apagaba, y ella era impotente, sus promesas vacías, su amor insuficiente. Un sonido rompió el silencio, un burbujeo bajo, seguido de una corriente creciente. El agua brotó de la tierra, helada y negra, inundando la zanja. Clara jadeó, jalando a Jamie, pero el nivel subía rápido, lamiendo sus rodillas, luego su cintura. No, no, no. Y gritó, arañando las paredes, sus dedos hundiéndose en el barro. La corriente tiraba de ellos, implacable. El derrumbe del túnel había roto algo, un arroyo subterráneo desatado. Jamie resbaló de su agarre, su cabeza sumergiéndose. Jamie. Se lanzó, aferrando su abrigo, sacándolo de nuevo. Tosió, su cuerpo inerte en sus brazos. El agua rugía, arrastrándolos a través de las venas de la cantera. Clara pateaba, su brazo roto inútil, su otro firmemente cerrado alrededor de él. Manos esqueléticas rozaron sus piernas, imposibles, reales, surgiendo del agua. Gritó, pataleando contra ellas, sus dedos huesudos aferrándola, tirando. La maldición del minero, los muertos de 1897, reclamando lo que era suyo. Las palabras de la nota ardieron en su mente. 3 noches, o los muertos te reclamarán. El tiempo se había agotado. Déjenlo en paz. Rugió, su voz un alarido primitivo que rasgó la oscuridad. Se debatió, sosteniendo a Jamie por encima de la corriente, su cuerpo un escudo.
Las manos la arañaban, la arrastraban hacia abajo, y ella se hundió, el agua llenando sus pulmones. Jamie se deslizó de nuevo, y ella luchó hacia arriba, emergiendo con un jadeo, su hijo aún en sus brazos. La corriente los estrelló contra una roca. Clara se aferró a ella, su fuerza flaqueando. Jamie tenía los ojos cerrados, su respiración débil. Lo siento, susurró, su voz una daga. Lo siento tanto. Las manos regresaron, envolviendo sus piernas, tirando. Pateó, más débil ahora, su visión nublándose. El minero emergió del agua, una sombra cadavérica, sin ojos, implacable, su boca abierta en triunfo. El corazón de Clara se quebró, su lucha desvaneciéndose. Lo había perdido. Lo había perdido todo. Entonces, un destello. El relicario, enterrado en el túnel, pero su maldición ligada a ella, a Jamie. Recordó la nota de Elías Crane, la pausa del minero cuando ella se había ofrecido. Lo quería a ella, no a él. Llévame a mí, susurró, su voz apenas audible sobre el torrente. Déjalo ir. Las manos se apretaron, el lamento del minero perforando su cráneo. El agua rugió, separándolos, Jamie fue arrastrado en una dirección, Clara en otra. Gritó su nombre, su voz ahogada por la corriente, sus manos agarrando aire mientras él desaparecía en la oscuridad. El agarre del minero la cerró, tirando de ella hacia las profundidades, y se hundió, su último pensamiento una oración. Vive, Jamie. Por favor. Arriba, el caos del pueblo hervía, palas golpeando la tierra, voces alzándose. Abajo, la cantera devoró a Clara, la maldición cobrando su deuda, o eso parecía. La niebla sobre Oyobel brillaba con la luz de las antorchas, un baile caótico de sombras mientras los aldeanos se agolpaban en el borde de la cantera. Margaret Ensab lideraba la carga, su pala mordiendo la tierra, su voz ronca de dar órdenes. Aquí. Y gritó un ayudante, su voz cortando el estruendo. Había encontrado una grieta cerca del borde norte de la cantera, una cicatriz irregular donde el suelo se había movido. De ella brotaba agua negra y fría, y un sonido, débil, humano, se filtraba. Margaret dejó caer la pala, su corazón en la garganta. ¿Y Jamie? ¿Clara? Llamó, su voz temblando. Un llanto débil respondió, la voz de un niño. Es él. Y gritó, girándose hacia los demás. Caben. Ahora. Abajo, Clara flotaba en la oscuridad, su cuerpo magullado, su mente un torbellino de dolor y pérdida. La inundación le había arrebatado a Jamie, las manos del minero la habían arrastrado hacia el abismo, y había luchado hasta que sus pulmones ardieron y su visión se apagó. Ahora flotaba, ingrávida, en un bolsillo de aire atrapado entre las venas de la cantera. El agua le llegaba al pecho, helada e implacable, pero se aferraba a una roca afilada con su única mano útil, mientras su brazo roto colgaba inútil como un ancla. Jamie, susurró, su voz un eco fantasma en la oscuridad. No podía sentirlo, no podía oírlo, solo el goteo constante del agua y el tenue murmullo de la tierra. El minero se había desvanecido, su agarre aflojado, pero la sombra de la maldición permanecía, una certeza helada de que había pagado el precio. Se había ofrecido a sí misma, y la maldición la había tomado, perdonándolo a él. Estaba vivo, tenía que creerlo, o se rompería por completo. Su cabeza latía con dolor, sus respiraciones eran superficiales. El aire era escaso, rancio, y su fuerza disminuía con cada latido. Lo había perdido en la inundación, lo había visto desaparecer, y la pena era un peso más pesado que la piedra a su alrededor. Lo siento, murmuró, lágrimas cayendo en el agua. Intenté. Un destello captó su atención, un diminuto punto de luz, alto arriba, débil a través de las grietas en la roca. Parpadeó, su mente lenta. ¿Una alucinación? ¿Un truco de la maldición? Pero el resplandor palpitaba, constante, real. Voces le siguieron, distantes, apagadas, llamando su nombre. El corazón de Clara se tambaleó, una chispa de esperanza encendiéndose en su pecho. Ayuda, croó, su voz demasiado débil para llegar lejos. Intentó de nuevo, con más fuerza, ayuda. El esfuerzo la agotó, su agarre en la roca resbaló, pero la luz creció, las voces se hicieron más claras. No podía distinguir las palabras, pero estaban ahí, sobre ella, buscándola. Jamie, respiró, aferrándose a la idea de él.
Si estaba a salvo, si había sobrevivido, ella también podía aguantar. Se movió, su brazo roto rozando la piedra, el dolor despertándola. El agua tiraba de ella, pero clavó los dedos en la roca, su voluntad colgando de un hilo frágil. La luz danzaba, más cerca ahora, y gritó, un sonido áspero y gutural que le desgarró el alma, estoy aquí. Arriba, los habitantes del pueblo cavaban, sus esfuerzos frenéticos. Jamie se removió en los brazos de Margaret, sus sollozos apagándose mientras señalaba débilmente la grieta. Ella está ahí, susurró, su voz quebrada. No paren. Margaret asintió, su mandíbula apretada. No nos detendremos, prometió, su mirada fija en la oscuridad. El sheriff llamó a más hombres, el agujero se ensanchó, el agua brotó del boquete, un torrente negro que arrastraba débiles gritos desesperados. Está ahí abajo, dijo Jamie, su voz temblorosa pero segura. La escuché. Está viva. Margaret le apretó el hombro, su corazón latiendo con fuerza. La sacaremos, afirmó, con los ojos clavados en la oscuridad. La multitud trabajaba en un ritmo caótico, palas, manos, cuerdas, impulsados por las palabras del niño y el ataúd marcado con garras que aún atormentaba sus mentes. La tierra resistía, la piedra se desmoronaba solo para revelar más, pero los gritos crecían más fuertes, un faro en el caos. Abajo, Clara se aferraba a su roca, el agua helada golpeándole el pecho. Su única mano útil sangraba, las uñas rotas por sujetarse a la piedra, su brazo roto un peso muerto. El diminuto destello de luz arriba se había agrandado, una ventana irregular hacia la salvación, y las voces, Margaret, el sheriff, otros, llamaban su nombre. Gritó en respuesta, su garganta desgarrada, estoy aquí. Por favor. Pero el sonido apenas los alcanzó, ahogado por la inundación y su fuerza menguante. Su cuerpo fallaba, su respiración eran jadeos superficiales, su visión se oscurecía en los bordes. El bolsillo de aire se encogía, el agua subía, y sabía que no podía aguantar mucho más. Jamie estaba a salvo, lo sentía en sus huesos, el instinto de una madre, pero la maldición no había terminado. La presencia del minero persistía, una sombra helada en el agua, esperando que ella cediera. Un ligero movimiento rompió la superficie del agua, sutil al principio, luego violento. La figura sin ojos emergió, cadavérica, gris, sus manos esqueléticas rasgando el aire. Sus cuencas vacías se fijaron en ella, su boca se abrió en un grito silencioso, y el agua se agitó, dedos óseos rozando sus piernas nuevamente. El corazón de Clara se detuvo, el terror inundando sus venas. No, murmuró, pateando débilmente. Ya has tomado suficiente. El minero flotó más cerca, su lamento perforándole el cráneo, quédate. Mía, la última reclamación de la maldición. El relicario se había perdido, sepultado en el túnel, pero su poder se aferraba a ella, un hilo atándola a los muertos. Se había ofrecido por Jamie, y la maldición quería llevársela ahora, en la tercera noche, tal como la nota lo había advertido. Arriba, una roca se soltó, cayendo al agua con un chapoteo. La luz inundó la caverna, cegadora, y la voz de Margaret cortó el aire, Clara. Aguanta. Una cuerda descendió, balanceándose justo fuera de su alcance, y los gritos de los habitantes del pueblo aumentaron, un salvavidas tan cerca, pero aún inalcanzable. Clara se lanzó hacia él, su mano resbalando en la roca, y el minero atacó. Sus manos se cerraron alrededor de sus tobillos, arrastrándola hacia abajo. Gritó, el agua inundando su boca, sus dedos rasgando el aire. La cuerda se balanceó, a centímetros de distancia, y pateó, sus piernas ardiendo, el agarre del minero inquebrantable. Suéltame, rugió, su voz un trueno de amor, de furia, de instinto maternal. El minero tiró más fuerte, su lamento un coro de condenados, y la fuerza de Clara flaqueó. Su mano rozó la cuerda, luego la perdió, su cuerpo hundiéndose. Imágenes destellaron, la sonrisa de Jamie, sus dibujos, su voz llamando a la mamá, y rugió de nuevo, un sonido que sacudió el aire. Y él es mío. No puedes tenerme. Se retorció, su única mano aferrándose a la roca, sus piernas pateando con furia. El rostro del minero se cernía sobre ella, vacío, implacable, pero ella sostuvo su mirada, su voluntad un incendio que la maldición no podía apagar. No te pertenezco, escupió, su voz atravesando el lamento. Mi amor es más fuerte que tu odio.
Las palabras golpearon como un puñetazo. El minero se estremeció, su agarre aflojándose, su lamento quebrándose en silencio. Las manos esqueléticas se retiraron, el agua se aquietó, y Clara se lanzó hacia adelante, sus dedos cerrándose alrededor de la cuerda. «Tiren», gritó Margaret arriba, y la cuerda se tensó, arrastrando a Clara fuera del agua. Se aferró a ella, su brazo roto inútil, su otro en un agarre mortal. Los habitantes del pueblo la levantaron, mano sobre mano, hasta que emergió a la superficie, jadeante, sollozante, viva. Margaret la sujetó, tirando de ella a tierra firme, y Clara se desplomó. Jadeando. «Jamie», susurró Clara, sus ojos buscando, salvajes de necesidad. «Aquí», dijo Margaret, guiándola hacia él. Jamie se deshizo de su manta, arrastrándose hacia ella, y chocaron, brazos entrelazándose, lágrimas mezclándose, un nudo de alivio y amor. «Mamá», sollozó, enterrando su rostro en su hombro. «Pensé que te había perdido». «Nunca», susurró Clara, abrazándolo con fuerza, su voz una promesa. «Nunca te dejaría». Los habitantes del pueblo los rodearon, las linternas arrojando un resplandor cálido, sus gritos desvaneciéndose en murmullos. El sheriff se arrodilló, revisando el pulso de Clara, mientras Grayson murmuraba una oración de agradecimiento. Margaret se dejó caer junto a ellos, su mano en la espalda de Clara, sus propias lágrimas cayendo. «Lo siento», dijo, sus palabras cargadas de años de arrepentimiento. «Debería haber estado allí». Clara la miró, su agotamiento suavizando su expresión. «Estás aquí ahora». La cantera suspiró, la inundación disminuyendo, la tierra asentándose. El minero se había ido, la maldición rota, el amor de Clara una hoja que cortó sus hilos. La noche los envolvió, niebla y todo, pero la oscuridad había perdido su dominio. La niebla comenzó a disiparse cuando el amanecer se filtró sobre Oyobel, un oro suave atravesando el manto gris que había asfixiado al pueblo durante días. El borde de la cantera era un caos de barro y triunfo, las linternas de los habitantes del pueblo atenuándose con la creciente luz. Clarence Sapp yacía en la tierra húmeda, sus brazos firmemente alrededor de Jamie, sus respiraciones sincronizadas en un ritmo de supervivencia. Su brazo roto palpitaba, su cuerpo dolía con cada moretón y corte, pero no sentía nada de eso, solo a él, cálido y vivo contra ella, sus sollozos transformándose en hipo. «Mamá», susurró Jamie, su voz amortiguada contra su abrigo. ¿Estamos bien?» «Sí, cariño», dijo Clara, sus propias lágrimas cayendo libremente ahora, dejando surcos limpios en la mugre de su rostro. «Estamos bien. Lo logramos». Margaret se arrodilló junto a ellos, sus manos temblorosas, insegura pero desesperada por ayudar. Su rostro demacrado se suavizó, años de amargura derritiéndose en el resplandor de su reencuentro. «Clara», dijo, su voz temblorosa. «Pensé que te había perdido». «Otra vez». Clara levantó la vista, encontrándose con los ojos de su hermana. Las viejas heridas, palabras hirientes, una década de silencio, resurgieron brevemente y luego desaparecieron. Extendió su mano buena, agarrando la de Margaret. «No me perdiste», dijo, su tono áspero pero cálido. «Nos encontraste». Un sollozo escapó de Margaret, y las tres se abrazaron con torpeza, llorando juntas. Los habitantes del pueblo observaban, un círculo silencioso de testigos, Grayson con su linterna apagada, el sheriff limpiándose el barro de las manos, vecinos que antes dudaban y ahora miraban con asombro. El ataúd con marcas de garras, los susurros de maldiciones, la tierra que se movía, todo era real, y ellos lo habían desafiado. El sheriff aclaró la garganta, su voz ronca cortando el momento. «Necesitamos llevarlos al doctor Miller. Ese brazo está hecho un desastre, Clara, y el niño está medio congelado». Clara asintió, demasiado exhausta para discutir. Manos fuertes la levantaron, Jamie todavía aferrado a ella, y la multitud se abrió paso, guiándolos de regreso al pueblo. La cantera quedó atrás, su boca dentada ahora en silencio, la inundación detenida, la maldición del minero enterrada con sus huesos. El aire se sentía más ligero, la niebla retrocediendo como si la tierra misma exhalara alivio. La clínica del Dr. Miller era un refugio de calidez y desinfectante, un contraste marcado con la fría oscuridad de la que habían escapado. Clara se sentó en un catre, su brazo entablillado y vendado, una manta sobre sus hombros. Jamie yacía a su lado, su pierna limpia y vendada, un suero goteando líquidos en su brazo.
Su fiebre cedía, su color volvía, y agarró la mano de su madre, negándose a soltarla mientras el doctor lo atendía. Son un milagro, los dos, dijo el doctor Miller, sacudiendo la cabeza. 3 días ahí abajo. Nunca había visto algo así. El amor es terco, murmuró Clara, sus ojos fijos en Jamie. Él sonrió, débil pero real, y su corazón se hinchó, una alegría silenciosa y feroz que eclipsó el dolor. Margaret rondaba cerca, trayendo tazas de té aguado, cada movimiento una disculpa. Tengo un cuarto libre, dijo, vacilante. Si lo quieren. Solo hasta que se recuperen. Clara bebió el té, el calor infiltrándose en sus huesos. Nos gustaría, dijo, y el rostro de Margaret se iluminó, una grieta en su coraza. Jamie se animó también, su voz suave pero emocionada. ¿Podemos tener un perro, tía Max? Margaret rió, un sonido que Clara no había escuchado en años. Veremos, niño. Primero, hay que hacerte caminar bien. Los días siguientes se desdibujaron en la recuperación, lenta, constante, llena de pequeñas victorias. El pueblo se unió, su miedo reemplazado por un extraño orgullo. Trajeron guisos, remendaron el abrigo de Clara, arreglaron las ventanas rotas de la casa de Margaret. La viuda Tate dejó de murmurar sobre maldiciones y, en su lugar, tejió una bufanda torcida para Jamie. Grayson contó la historia en la taberna, su voz reverente, y Oyobel escuchó, susurros transformándose en asombro. Sellaron la cantera, un equipo vertiendo concreto sobre sus cicatrices, enterrando sus secretos para siempre. Clara la observó desde la distancia una mañana, Jamie a su lado, sus muletas hundiéndose en la tierra blanda. Se acabó, dijo, más para sí misma que para él. Sí, respondió él, apoyándose en ella. Pero nosotros no. Ella sonrió, revolviéndole el cabello. No, no lo estamos. Semanas después, la primavera llegó, tímida pero segura. El brazo de Clara sanó, el yeso reemplazado por un cabestrillo, su fuerza regresando cada día. Jamie cojeaba menos, sus dibujos llenando las paredes de Margaret, túneles y mineros desvaneciéndose, reemplazados por ríos, porches, perros. Margaret se quedó, su cuarto de invitados convertido en su hogar, su presencia silenciosa un puente reconstruido. Una tarde, se sentaron en el porche, aquel destartalado que Margaret había arreglado, viendo a un perro con orejas caídas perseguir su propia cola en el jardín. Jamie lo había llamado Rusty, un guiño a la caja metálica de la cantera, y su risa resonó, brillante y libre. Clara bebió café, Margaret a su lado, el silencio entre ellas ahora cómodo. Estaba equivocada, dijo Margaret de repente, sus ojos en el horizonte. Sobre muchas cosas. Debería haber luchado por ti, no contra ti. Clara dejó su taza, su mano encontrando la de Margaret. Ahora tenemos tiempo. Eso es lo que importa. Jamie corrió hacia ellas, Rusty saltando detrás, y se dejó caer en los escalones. ¿Podemos quedarnos aquí, mamá, para siempre? Clara lo miró, luego a Margaret, la casa, el perro, la vida por la que habían luchado. Sí, dijo, su voz firme, segura. Para siempre. Fin.